en el rumbo de la mañana, en el rumbo del país. Y hoy, día de la camisa naranja en Canadá. Para ustedes, el hombre de la palabra iluminada, Federico La Jovine. camisa naranja. Buenos días, gracias Domingo, compañero de cabina. Sí, pero camisa naranja, ¿quién es que está? No sé. Justa. Gracias, gracias. Bueno, público que nos escucha. Miren, para nadie es un secreto que el Estado haitiano ha colapsado, que el Estado haitiano fracasó en el rol fundamental que tiene un Estado, que es garantizar y proveer seguridad y servicios elementales a sus ciudadanos y defender los derechos fundamentales de toda la población que vive en su territorio. Ese es el rol principal. Y en ese rol ha fracasado por múltiples razones, razones que no vienen al caso, pero que podríamos citar en primer lugar la complicidad de una élite empresarial y política que durante los últimos 200 años se ha dedicado de manera sistemática a explotar y a una masa, a un conglomerado humano que su único crimen fue luchar por la libertad contra la mayor de las opresiones posibles. Ha fracasado también por el compromiso no cumplido de los organismos de cooperación internacional y por sobre todo las potencias occidentales, en primer lugar, únicas responsables y primarias responsables, Francia, Estados Unidos y los demás países, que han utilizado el tema haitiano como un comodín geoestratégico. Nosotros tenemos la suerte, y habrá que ponerle cada quien el calificativo, si mala o buena, de compartir frontera con Haití en aproximadamente 310 kilómetros, y en los últimos años, probablemente en las últimas décadas, hemos visto, sobre todo a raíz de la crisis del 90, del golpe dado por Cedras, Aristide, el embargo que le siguió, a partir de ahí hubo un desmadre migratorio. Siempre hubo migración a Haití, de Haití a República Dominicana, sobre todo a partir de que la industria azucarera en los años 20 se industrializó a un nivel que demandaba mano de obra más allá de la que los dominicanos podían proveer, y por lo tanto se hicieron muchos acuerdos, como debe ser toda migración, acuerdos reglados que garanticen cuotas en función de características, pero que tampoco se cumplieron porque las cuotas no se revolvían, las personas que cruzaban se quedaban, y el Estado Dominicano, como es común en él, incumplió en su propia legalidad, se desmadró todo al punto tal de que es en el terremoto del 2010 cuando empieza ya el nivel de preocupación amplia en la República Dominicana por el desbordamiento de los flujos migratorios hacia el país, por la cooptación de empleos de agrícolas, construcción, mano de obra barata, de estas nacionales, compañeros que tuvieron que cruzar la frontera, como es legítimo, en busca de una mejor vida, pero que el gran capital, como siempre, se aprovechó y se prevalió de eso. Hacemos este recuento histórico porque en el año 2004, el 15 de agosto, el presidente Hipólito Mejía promulgó la ley 285 de migración, que establecía la necesidad de hacer un reglamento en 6 meses de aplicación y la necesidad de hacer un plan de regularización. Pasaron 11 años, 7 años, perdón, para hacer un reglamento de aplicación de la ley. Es decir, que la administración del presidente Fernández se quedó con una ley engavetada durante 7 años y medio, sin hacer el proceso de reglamentación y sin hacer el plan de regularización. Y es en el primer periodo del presidente Danilo Medina, a raíz de la sentencia 168-13, que ordenaba una serie de medidas de restitución de documentación a personas que quita de documentación de nacionalidad a personas que habían sido supuestamente erróneamente concedidas, y ordena en una parte dispositiva la realización de un plan de regularización de inmigrantes. Lo que una ley ordenaba en el año 2004 tuvo que ser una sentencia del Tribunal Constitucional en el 2013 que ordenó algo lógico y necesario: la regularización de los inmigrantes haitianos. Y la regularización era necesaria porque no se sabía a ciencia cierta qué cantidad de personas habían en la República Dominicana, perdón. ¿Qué cantidad de personas? Cuando el plan de regularización finaliza, que duró 18 meses, se regularizaron
288,000 personas, de las cuales 116 nacionalidades, de las cuales el 97% de 288,000, por no decir que todo, eran nacionales del vecino país de Haití. El Estado fue en ese momento muy consecuente con la migración haitiana. Ese fue el momento que se hizo una encuesta que determinó que habían algunos 600,000 inmigrantes haitianos, con una segunda edición, una encuesta del UNFPA que establecía que eran aproximadamente 700,000. Es decir, que el Estado dominicano ha hecho en demasía. Lo primero que ha hecho el Estado dominicano es no obedecer su ley. Lo primero que han hecho los gobiernos que han precedido, en los últimos, que han gobernado el país en los últimos 16 años, es no aplicar el ordenamiento jurídico. El presidente Medina aplicó el plan de regularización, hay que decirlo, en función de una ordenación de una ley, de una sentencia del TC. Es en este contexto que llegamos a donde nos encontramos ahora mismo, con un país desbordado de recursos de nacionales del vecino país, con unas parturientas haitianas que representan el 50% digamos, de la tasa de natalidad y que empuja la tasa de mortalidad materna y nos retrotrajo en materia en su momento de Objetivo de Desarrollo del Milenio y ahora de Objetivo de Desarrollo Sostenible, porque si no hay chequeo prenatal, pues evidentemente que la posibilidad de tener un parto de alto riesgo serán mucho mayores. Y es en este contexto que el martes pasado el Consejo Nacional de Migración, como consecuencia lógica de lo que dijo el presidente Luis Abinader en Naciones Unidas la semana pasada, de que el problema de Haití no iba a ser un problema de la República Dominicana, no iba a ser un problema de la República Dominicana, muy responsablemente el Consejo Nacional de Migración, encabezado por el presidente Abinader, donde lo preside, el ministro de Interior y Policía, declararon una serie de medidas que por todos conocidas. Medidas que van irónicamente, desde anunciar con bombo y platillo de que van a cumplir la ley de migración, de que por fin en 17 años se va a cumplir el artículo 132 de la ley de migración, que establece pena de salarios mínimos de 5 a 50 salarios mínimos para aquellos empresarios y contratistas que contraten mano de obra irregular, porque detrás de todo esto siempre ha habido un gran negocio, donde está el capital, donde están los políticos, donde están los militares. Porque no hay forma de que un ciudadano haitiano llegue a la frontera, a Montecristi, de Montecristi, cruce la isla y se ponga en Bávaro y atraviese probablemente 450 kilómetros sin que nadie lo detenga, sin que todos los chequeos que inoportunan a las personas que van por ahí, pero misteriosamente no inoportunan a los transportistas de nacionales haitianos que ingresan al país en situación irregular. El Consejo de Migración estableció también una medida que para algunos ha sido un poco cuestionable, que es el tema de la atención médica que representan para las parturientas haitianas. Recordemos que la salud que damos a inmigrantes nos representa un enorme porcentaje, casi 15,000 millones de pesos en materia de salud. Es mucho dinero que se está gastando. Y hago todo este gran preámbulo para en la fase final de este comentario señalar, porque en el día de ayer hubo operativos de la Dirección General de Migración en diversas partes del país, en La Vega, en el Cibao Central, en Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, que inmediatamente levantaron las alertas de organismos de defensa de los derechos fundamentales, porque el cumplimiento de la ley no puede ser hecho bajo ninguna circunstancia violando los derechos fundamentales que le asisten a los ciudadanos haitianos en su calidad de seres humanos. Eso tiene que quedar bien claro. Pero la ley hay que cumplirla. Por eso llama la atención la declaración del presidente de ACOPROVI, la Asociación de Constructores de Vivienda Privada, el día de ayer, que señalaba que la ley no se podía ejecutar, que había que darle un plazo, que eso representa perjuicios para el sector de la construcción. Pero más plazos. La ley tiene 17 años y necesitan más plazos. El reglamento del 2011 y necesitan más plazos. Se hizo un Plan Nacional de Regularización en el 2014 que representó 288,000 solicitudes, personas que pudieron acceder a un documento y necesitan más plazos. ¿Y qué tantos plazos necesitan? ¿Qué tantos plazos necesitan en aras de su interés personal, empresarial y mercurial? Porque sí, ustedes podrán decir que respetan el 80-20. Eso le corresponde al Ministerio de Trabajo verificarlo y esperemos que lo haga. Pero nuestra pregunta es, ¿y entonces
Si necesitan plazo, significa que no están cumpliendo con lo que dice la ley. Significa que se han pasado todo el tiempo violando la ley. Significa que las personas que trabajan para ustedes no están cotizando en la TCS. Significa que las personas que trabajan para ustedes, ese costo médico y ese costo de salud lo paga el presupuesto del Estado Dominicano, que lo pagamos nosotros para que ustedes se ganen eso. Y eso aplica para Coprovi, pero también aplica para los porcicultores, para la granja avícola, para el sector agropecuario en sentido general. Así que no hay plazo, no puede haber plazo. El único error que hay en el anuncio del Consejo Nacional de Migraciones es decir que van a dar 90 días para aplicar la ley, cuando la ley se tenía que haber aplicado desde hace 17 años. Pero está bien, no hay mal que no se correcta a tiempo. Así que nosotros esperamos que dentro de 88 días el director general de Migración aplique la ley como debe ser, que el Ministerio de Trabajo aplique la ley como sabemos que lo va a hacer. Esperamos que el Ministerio de Interior haga el proceso como lo tiene que hacer y finalmente le decimos al presidente, a Luis Abinader, que no desmaye en estas medidas, que siga por la senda que va y que enfrente esta realidad antes que esa realidad nos enfrente y nos dé de frente a nosotros.